No pongas el amor en pausa. Regresamos con All We Need Is Love. Estamos aquí de vuelta. Nuestra invitada de hoy es Nicole Pichardo. Nicole es candidata a diputada por la circunscripción 4 de Santo Domingo Oeste. Licenciada en Negocios Internacionales, magna cum laude, egresada de la Escuela de Negocios de INTEC, y dentro de sus propuestas para llegar a la Cámara Baja están el cuidado del medio ambiente, la prevención del embarazo en la adolescencia y uniones tempranas, la violencia de género, la inseguridad ciudadana, son parte de sus prioridades. Nicole Pichardo representa a lo que es Opción Democrática, que es un partido político fundado el 23 de agosto del 2015 por Minú Tavares Mirabal. Es un partido político de una orientación ideológica progresista y ha tenido un recorrido interesante de fortaleza, entiendo yo, porque es el 23 de marzo del 2018 que el Tribunal Constitucional emite una sentencia en respuesta al recurso de amparo presentado por Opción Democrática para que ellos sean considerados no un partido político ya formal. En dicha sentencia se ordenó a la Junta Central Electoral que revisara nuevamente la solicitud de reconocimiento de partido político presentada por Opción Democrática, pero esto al final se logró. Esta decisión se tomó debido a que se consideró que los derechos colectivos de la organización habían sido violados previamente por la Junta Central Electoral en el 2016, pero finalmente son reconocidos como un partido político, y tenemos por ejemplo a José Horacio, que es José Horacio Rodríguez, que es vicepresidente y es actual diputado también, ya con toda un desarrollo y una trayectoria. Pues Nicole viene representando Opción Democrática, ella viene por ahí, con ella tenemos una conversación bien interesante. Opción Democrática es un partido que se ha caracterizado por ser muy independiente y tener una visión y una posición muy frontal y muy distante de los partidos tradicionales. Con ella vamos a tener una conversación que yo creo que va a ir, el eje va a ser ese distanciamiento que ellos han ido desarrollando y formando a través de los miembros de la organización del partido, o sea, de los miembros del partido, de distanciarse de todo lo que es la política, entienden ellos, que tradicional o los partidos grandes establecidos. En ese sentido, yo le tengo algunas preguntas a Nicole, porque ciertamente si nosotros queremos hacer cambios dentro del escenario político nuestro, dominicano, ¿desde qué lugar lo vamos a hacer? En el caso, por ejemplo, de José Horacio, que se ha caracterizado por estar en el Congreso con una posición bastante firme, representando obviamente a su organización, pues él logra estar dentro del Congreso, pero hasta qué punto se pueden concretar las cosas allí dentro. Quiero decir, a veces nosotros tenemos una idea, de nuevo vuelvo a lo que decía al principio, a lo que comentaba de cómo la historia de Patricio me cambió un poco la perspectiva. O sea, de nuevo vuelvo ahí. Nosotros podemos estar pensando de una forma, de una manera, y resulta que cuando nos cambia la realidad, Nicole está aquí ya llegó, y cuando nos cambia la realidad, pues podemos estar pensando de una forma, pero cuando nos cambia la realidad y estamos frente a un escenario que no conocíamos o que no habíamos vivido antes, entonces ahí viene una perspectiva nueva y dice, bueno, las cosas no eran entonces como yo pensaba.
A veces es muy fácil para nosotros reconocer lo que está mal y resulta que lo que está bien, o sea, como se deben hacer las cosas, lo que es correcto, cuando tú llegas a precisamente al ojo del huracán, cuando tú estás dentro, cuando tú quieres hacer modificaciones, entonces ya no es tan fácil como pensábamos. Vamos a recibir a Nicole. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, inició la fase de entrega de las cajas convertidoras para la transición a la televisión terrestre digital. Un personal debidamente identificado estará visitando los hogares preseleccionados, solicitando un documento de identidad o cédula para completar el proceso. La televisión terrestre digital está más cerca. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gobierno de la República Dominicana. Bueno, aquí está Nicole. Ya, basta de yo hablar. Sí, el año pasado fueron reconocidos como partido político. Yo estaba leyendo un poquito los inicios de Opción Democrática y diciéndoles a ustedes cómo ellos se han caracterizado por, yo decía, Nicole, que han hecho un trabajo en términos de imagen, siento yo, pero también en términos de forma y fondo, o sea, del trasfondo, de separarse de los partidos tradicionales. Pero yo no sé hasta qué punto eso está bien, porque yo vi tu video que me encantó, yo lo había visto ya. El del lanzamiento de tu campaña. video donde tú dices, esto para mí es personal, lo personal es lo político, o sea, yo quiero cambiar las cosas, yo tengo mis ideas, eso es personal, entonces es político. Pero yo lo que digo es, las organizaciones grandes, los partidos grandes tradicionales, que ustedes pueden decir, no, yo no me quiero parecer a eso, pero si se juntan mucha Nicole, invaden los partidos grandes, ahí es que se cambia realmente. Totalmente. O sea, ¿tú entiendes cuál es mi punto? Porque ¿de qué sirve que Opción Democrática se quede chiquita? O sea, a lo que voy es, lo que tú dices es cierto, tú puedes identificar todo lo que está mal, porque la verdad es que a esta altura de juego un problema no se ha resuelto. Y nosotros somos el resultado de toda la gente que nos ha gobernado. Por eso es que siempre digo que traten a este presidente a su justa medida, porque lo que tiene son 3 años gobernando. No estoy justificando nada, pero tuvimos muchos años de mucho gobierno que no hicieron nada, o que hicieron lo que hicieron, y punto. Entonces, yo lo que te digo es, ¿por qué no muchas Nicole, muchas mujeres que quieren entrar a política y hacer cambios, ¿por qué no estar en esos aparatos grandes y cambiar esos aparatos grandes? Aunque te puedo entender porque estás con Minú. Hola, perdón por la tardanza, la ciudad, por eso es que estamos en política, porque literalmente estamos inundados en carros y tapones. Bueno, esa pregunta es muy buena. La frase de lo personal es político es una frase de las feministas de los años 70, que habla más allá de lo que me interesa a mí, es darme cuenta que lo que me molesta a mí, lo que me afecta a mí, lo que me impacta a mí, no solamente le impacta a Nicole, los tapones no solamente le impactan a Nicole y a Mari, le impactan a una sociedad dominicana, son producto de toda la gente que no ha gobernado y de todas las decisiones que hemos tomado, que hemos tenido que priorizar y endeudarnos para tener vehículo particular, porque el transporte público fue abandonado y desatendido. Entonces, sí, yo pienso que hay mujeres buenas y personas buenas en todos los partidos políticos. Eso es lo primero. Ahora, yo lo que siempre he dicho es, ¿por qué no se juntan los buenos? Bueno, la verdad es que la política electoral te obliga o te pone en situaciones en las que tú tienes que hacer alianzas, y eso no está mal, por eso yo nunca las he satanizado y entiendo que son necesarias. Todo lo que se haga en el interés no particular del partido, sino en pos del bienestar de la sociedad dominicana, yo lo aplaudo. Ahora, ¿por qué Nicole Pichardo elige Opción Democrática para poner su candidatura a diputada por Santo Domingo Oeste? Porque los partidos son un vehículo para llevar transformaciones sociales, y esas transformaciones, si tú tienes respeto y eres inteligente y eres sensato y sensata, sabes que esas son transformaciones que van a tomar mucho tiempo. Algunas no tanto, algunas sí. Y si un partido es un vehículo, y digamos que vamos para Barahona, ¿verdad? Yo quiero ir en un vehículo rodeado de gente que no siempre piensa igual que yo, pero por lo menos comparta valores comunes y tengamos un ambiente de respeto. Y a mí, por eso yo elegí Opción Democrática. Es un partido donde defendemos los derechos de todas las personas, donde entendemos el valor de la justicia social, donde entendemos que muchos de los males que tenemos hoy es el Día Internacional de la Niña, y las niñas dominicanas están expuestas a una serie de desigualdades y una serie de problemas que al final del día ocurren. ¿Por qué? Por la desigualdad social. Que una niña, una madre o un padre decide
decida ofertar a su hija básicamente en trata de personas es porque hay un problema económico general. Que un padre o una madre, por ejemplo, los padres son los grandes ausentes de los hogares dominicanos. O sea, tenemos un país con un 60% de monoparentales, donde es solo mamá y abuela. ¿Dónde están los padres? Eso es un problema político, eso no es un problema personal de la familia de fulanita que le pasó. Cuando vemos que le pasa más del 50% de los hogares, el Estado tiene el deber de subsanar esas desigualdades. Y eso no está pasando. Hablamos muchísimo de que la economía dominicana crece, crece y crece. Yo soy egresada de INTEC y en INTEC se han hecho varios estudios y uno de los más recientes dice, sí, es cierto que hemos tenido un crecimiento económico sostenido, pero no se ha reducido la desigualdad. Y hasta que no se reduzca la desigualdad, no podemos medir el desarrollo de un país. Hace mucho que no se mide el desarrollo pero con tú el estás PIB. clara, Nicole, en que lo que hace que, porque es todo lo que tú estás diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, además es cierto. O sea, pero tú estás clara que la desigualdad que hay aquí, como hay en prácticamente todos los países de casi toda Latinoamérica y en muchos países del mundo, o en todos, no importa que sean países desarrollados, porque en los países desarrollados también hay desigualdad, lo que pasa es que se manejan las cosas desde otro nivel y es de manera distinta, pero esa desigualdad viene de algo muy sencillo. Hay poca gente con muchos recursos y con mucho dinero y hay una gran mayoría que no tiene nada o que tiene muy poco. Y eso tiene mucho que ver con una palabra muy específica: egoísmo. Bueno, y también falta de empatía. No. E individualismo también. O sea, Sí. es muy simple. Los partidos políticos se basan en unos ideales que a la hora de la práctica no están. Entonces yo puedo entender por qué tú te vas, porque Minú, desde el momento en que sintió que se rompió ese sentido de valor que podía unirla a ella con el PLD, ella hizo su tienda aparte, ella fue muy clara en eso. Entonces Claro. yo lo puedo comprender perfectamente. Pero yo lo que me pregunto es, ¿todo el mundo sabe lo que hay que hacer? Esto no lo digo yo, esto lo dijo un señor, un filósofo. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero la pregunta es, ¿quién es que lo va a hacer? Bueno, yo creo que hace falta que la clase política se ponga de acuerdo en lo que importa. Yo no lo he sentido así. Yo nací en el 1997, quizás antes de que yo naciera era así. Yo no lo sé, no lo creo. No ha habido una priorización de temas. Por ejemplo, yo voy al Congreso. En el Congreso se toman decisiones todos los días que definen el país que queremos ser y el país que vamos a ser. Ahí van a haber muchísimos temas pasando, pero yo voy con una prioridad clara. Yo voy con prioridades, porque 4 años no dan para tanto, por más voluntad política que yo tenga. Entonces, ¿a qué va Nicole Pichardo al Congreso? A atender los temas de la niñez y adolescencia y de las mujeres. ¿Que voy a descuidar los otros temas? Jamás, es imposible. Pero tú tienes que ir con una prioridad. ¿Por qué? Porque hasta que nosotros no desarrollemos a las niñas y mujeres, hasta que no atendamos la desigualdad económica que tienen a la mitad de la población, más uno, que son las mujeres, rezagadas al ámbito privado, ganando poco, en trabajos informales, nosotros no vamos a avanzar económicamente. Esto es un tema de derechos de la mujer, es un tema de empatía, es un tema de igualdad, pero también es un tema económico. Entonces yo voy al Congreso a eso y yo pienso que la clase política tiene que ponerse de acuerdo con eso. Entonces aprovecho este espacio para hacer un llamado público a los otros candidatos y candidatas de mi partido y de otros partidos. Vamos juntos al Congreso con una agenda clara de prioridades, porque si no nos vamos a dispersar en cosas que no necesariamente son tan urgentes, como por ejemplo que en la República Dominicana en este año las niñas están pariendo y muriendo pariendo. Entonces eso nos cuesta a nosotros como Estado también. Entonces yo creo que la clase política tiene que ponerse de acuerdo en lo que importa, tiene que definir prioridades y nosotros los políticos tenemos que saber negociar con todos los partidos políticos y tenemos que lograr consenso en pos del bienestar de la población. José Ignacio Paliza, ¿verdad? Que es el ministro. José Horacio Rodríguez, mi querido José Horacio, que ha estado aquí varias veces, es el vicepresidente, y Franiel, que estuvo aquí, es el secretario. ¿Tú qué lugar ocupas en Opción Democrática, Nicole? Yo soy miembro de la dirección política, electa por la militancia, por votación directa, Sí. y por mucho tiempo fungí como subsecretaria de comunicación, pero cuando asumí la candidatura tomé una licencia, porque no se puede y hay que priorizar. Entonces yo estoy priorizando. Mira, y Virginia. Candidata a presidenta. Virginia es
candidata a presidenta. Todo el mundo ya está como elegido, o sea, Opción Democrática ya tiene sus candidatos establecidos, ¿verdad que sí? No, nosotros tenemos convención el próximo 29 de octubre, convención interna. Yo pensé que ya la habían hecho. No, hay reservas de candidaturas, pero tenemos una convención donde la militancia va a ratificar esos candidatos el próximo 29 de octubre. Ahora, el 29 de octubre. Sí. Y tú vas me decía Mayerlin, por la circunscripción 4. 4, que es Santo Domingo Oeste. Está Herrera, Mano Guayabo, Alameda, Palavea, Ato Nuevo. Ok, ¿por qué ahí? ¿Te criaste? Yo nací en el Distrito Nacional, pero vivo ahí desde que tengo 5 años. Y ahí está todo lo que me importa, que es mi familia, mi sobrinito, pero también es un municipio olvidado, políticamente olvidado, abandonado, que ha crecido muchísimo con muy poca planificación y que eso se está reflejando en la calidad de vida de los municipios. Y yo creo que hace falta que la gente entienda y que la gente se crea merecedora de una buena representación, no solamente en el Distrito Nacional. Mira, óyeme algo, Nicole. José Horacio, si tú te has sentado con él y él te ha dicho, yo lo quiero invitar nuevamente, él te ha dicho qué cosas ha podido lograr, cómo ha podido avanzar, cuáles han sido sus estrategias, porque la verdad es que yo admiro mucho el trabajo que José Horacio ha hecho, porque te lo digo porque yo sé lo energéticamente y en todos los aspectos, o sea, lo que cuesta tú mantener una posición. El otro día yo publicaba, yo decía, ser fuerte no es aguantarse, ser fuerte es expresarse y mantenerse totalmente con una convicción. Cuéntame qué te ha dicho él, o sea, cómo te ha ido, tú sabes, no instruyendo, sino inspirando, claro, o preparándote. Bueno, yo inicié en la política electoral siendo voluntaria de su campaña. Luego yo pasé a trabajar con él, trabajé 2 años en el Congreso, en la oficina donde nosotros llamábamos la 218, porque para mí mi admiración creció hacia él, porque yo me di cuenta con esta candidatura de José Horacio trabajando dentro del Congreso que quizás pudiéramos pensar, él es uno de 190, pero ¿qué uno? Porque tiene una legitimidad hacia afuera que yo creo que ni siquiera el propio presidente de la Cámara de Diputados tiene. O sea, la gente, José Horacio sale a dar voz alerta sobre algo y la prensa y la ciudadanía le cree, porque ha hecho un ejercicio responsable de lo que es ser un legislador, un verdadero representante, un verdadero fiscalizador. Y cuando yo estuve ahí dentro con él, yo confirmé muchas cosas, Mari. La primera es que las conversaciones que se tienen que estar teniendo sobre el futuro del país no se están teniendo en el lugar que tienen que tenerse, que es en el Congreso. O sea, en la Comisión de Medio Ambiente no se está hablando de cómo preservar los recursos naturales, de cómo migrar hacia energía renovable, de cómo vamos a aprovechar los residuos sólidos. Ahí se está hablando de cuál río que se va a secar. ¿Cuál río que vamos a secar para hacer un acueducto inmediato en una comunidad que tiene 20 años sin agua? En la Comisión de Desarrollo Humano lograron quórum, y José Horacio me va a matar por decir eso, pero lograron quórum porque José Horacio era presidente de esa comisión. Lograr que fueran a esa comisión era un problema. O sea, la vara está tan bajita que lograr que el legislador vaya a hacer su trabajo ya es un logro. Hacer que vaya a hacer su trabajo. O sea, ese es el estándar. Ese es el estándar, que vaya. Exacto. Que vaya. Y ahora en año preelectoral, tú supiste. No tengo ni que decirte, ¿verdad? Claro, entonces, supuesto. una de las cosas que yo más admiro de José Horacio y que aprendí y que voy a ejercer también y voy a practicar cuando esté en el Congreso. Todos los legisladores pueden ser tus aliados en un tema y tus principales enemigos en otro. Así es. Por consiguiente, tú no puedes ni creerte mejor que nadie, ni quemar puentes. ¿Por qué? Por ejemplo, un legislador que conmigo no esté en la despenalización del aborto en 3 causales, pero puede ser que cuando estemos hablando de cambio climático sí esté conmigo. Y en realidad eso es una lección de humildad y de humanidad. Totalmente. Porque los seres humanos somos seres llenos de contradicciones. Exacto. Y tenemos Qué que entender belleza, eso. qué belleza lo que acabas de decir. Y yo estando ahí con él me di cuenta, esa humildad, ese hecho de no creerte mejor que nadie, pero sobre todo ser pragmático y comprensivo contigo mismo. José Horacio sabe, y Opción Democrática también sabe muy bien cuáles pleitos echar y cuáles no. Me gusta decir que somos surfistas del sistema, porque nos gusta definir bien cuál ola que vamos a surfear y cuál es que no vamos a surfear. Porque tú bien lo decías, somos un partido pequeño, pero con vocación de crecimiento. Queremos ser un partido de mayoría, porque entendemos que la mayoría del país está de acuerdo con las ideas de Opción Democrática, pero no ha encontrado un vehículo que canalice esas ideas. No, y un partido que está
dando, o sea, que se está mostrando a su país de una manera tan distinta, siendo Virginia o sea, la candidata a presidente, no Minú, Virginia. O sea, fíjate el ejemplo que Minú está dando. Claro, o sea, trabajando para el relevo. Exactamente. Trabajando para el relevo. Porque yo te voy a decir algo, ahora me voy a poner Mari, cuando yo nací era Leonel Fernández presidente. ¿Quién va a dar la boleta otra vez ahora? Eso es lo que yo te iba a decir, vamos a ponernos chismosa. Hay que decirlo, ¿no? Porque hay que decirlo. O sea, y esa es una pregunta que yo... no es ilegal, pero oye. Eso es una pregunta que yo le hago a la gente. Sí, señores, ojo con lo que voy a decir, porque no quisiera que la energía es circular, no quisiera problemas ni mal karma, pero todo el mundo es vulnerable a lo que sea. Si no se puede presentar el expresidente Leonel Fernández, ¿quién es que se va a presentar en esa boleta? O sea, ¿tú entiendes cuál es mi claro, punto? porque es una responsabilidad también de la ciudadanía. Una de las cosas que yo me parece más maravillosas de haber de esta campaña, ya tenemos 8 meses en campaña, en pre-campaña, es ver cómo le cambia el rostro a las personas con una conversación. O sea, yo voy a las caobas, un recorrido con mis voluntarios que me acompañan, tocamos puerta y al principio, ¿quién es? Y una cara porque vivimos en un país inseguro. Y yo, hola, yo soy Nicole Pichardo, ¿usted tiene 5 segundos? Sí. Mire, yo entiendo que nadie quiere saber de la política, pero el problema es que cuando no nos metemos en la política se mete con nosotros. Así mismo de una vez. Así mismo Un cambio de rostro. Pero entiendo, o sea, no es un miedo infundado. Entiendo por qué nadie quiere saber de política y entiendo también por qué tenemos que participar. Y de hecho, esto es una pastilla difícil de tragar, pero es en parte responsabilidad también de nosotros los ciudadanos romper con ese ciclo de repetición de liderazgos políticos. Y por eso yo estoy aquí sentada hoy, atreviéndome a hacer esto y con mucho orgullo y responsabilidad. Ve acá, Nicole, tú naciste para esto, o sea, tu energía, tu sonrisa, tu cabello, o sea, aparte de lo caribeña que eres, hay una llamada. Ay, yo quiero una llamada. Una llamada para ti. ¿Cómo se llama? ¿Por aquí? Sí, por aquí, espérate, por lo único que yo me emociono cada vez que llamo. Aló. Hola. Buenas tardes. Es a ti, Nicole. Hola. ¿Estoy oyendo? ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. No es la primera vez que veo a Nicole. Ella ya ha participado en otros programas y de verdad que la felicito por su ímpetu, por su deseo de participar en la campaña política y con por lo menos lo que ella ha demostrado, que tiene un verdadero deseo de trabajar y no de buscar prebendas personales. José, tú has llamado antes. Dile a Nicole de dónde llamas. Desde Nueva York. Okay. Ay, yo voy para Nueva York, José, el 1 de noviembre a recaudar fondos. Así que ya tú sabes. Estaremos aquí. Mira, ¿crees que llegará algún momento, y en esta pregunta quiero incluir a Marianne, que tengamos votantes que no estemos votando por lo que a mí me conviene? En las elecciones del 2020, que le dio el triunfo a Abinader, fueron unas elecciones en las cuales se votó en contra de. O sea, totalmente. Mucha gente que no votaba decidió votar porque no quería evitar a toda costa que el PLD continuara. Esas son gente que no votaron por ningún beneficio personal. ¿Cómo podemos seguir fomentando en que cuando yo vaya a votar por ti o por el candidato que me corresponda, diputado, senador, no sea porque a mí me conviene? Y cuando yo digo incluir a Marianne, digo yo, ¿qué tú estás haciendo, Marianne, para impulsar a que tus 3 hijos, cuando tengan edad de votar, vayan a votar por lo que le conviene al país y no porque le convenga individualmente? Invitando candidatos alternativas a sus Bueno, mira, esa pregunta, José, ¿verdad? Sí, José. José, esa pregunta yo creo que ya llegó ese momento. Yo creo que, por ejemplo, la gente que votó por José Horacio, más votado del Distrito Nacional, fue por sus propuestas y por lo que representaba la buena política. O sea, prohibir el matrimonio infantil, aprobar las 3 causales, una ley de teatro, una ley que crea la licencia de paternidad. Ahí votó gente que nunca ha sido papá y probablemente nunca va a ser papá, pero entiende que se necesita una licencia de paternidad. Yo creo que ese momento ya llegó y me he dado cuenta en esta campaña que en todos los lados, en todos los rincones del país, y Virginia puede corroborar esto, hay gente que echa su voto consciente. Sí, por señor. Las ideas, por las propuestas, fuera del yoísmo, por el bienestar colectivo. Ahora, yo creo que somos más la gente que votamos así. Lo que pasa es que no nos hemos encontrado.
Y este año preelectoral es precisamente el espacio para encontrarse. No, y lo que pasa también es, Nicole, que hay una, yo siempre utilizo ese término, a mucha gente le choca, pero me parece que define muy bien todo. Hay una narrativa, ustedes saben muy bien que este no es el cuarto poder, el primer poder es la comunicación, porque incide mucho Totalmente. en la gente, y hay una narrativa de hacerle creer a la gente de que el picapollo, los 500 pesos, yo no creo, yo creo que Al final la gente echa el voto por quien quiere. Hace rato que el mundo cambió. Tenemos que irnos a una pausa, pero contestándole, no, ni yo me quiero. Contestándole a José en relación a mis hijos, yo lo que he hecho con mis hijos es tratar de que ellos comprendan que la educación está por encima de todo, en el sentido de que mientras más educado es usted, más en todos los niveles, desde los valores, los conocimientos, la formación, la experiencia, usted es más consciente de cada paso que da. Y en ese sentido, si tú eres una persona educada y tú crees en ti, tú no tienes que verte obligado a vender el alma, porque tú te vas criando como una persona no independiente, porque no me gusta esa palabra, al contrario, estamos todos interconectados, pero sí con conciencia, porque a la larga, señores, la vida pasa factura, como la DGI, como dice el merengue de Juan Luis Guerra. Vámonos a la pausa y ya regresamos. Conciencia colectiva. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.